Mejor hablar en M24. Mejor mirar. Un punto de vista sobre la actualidad. Hoy con Álvaro Padrón, porque es tema. El presidente Luis Lacalle Pou inició el pasado jueves una gira por México y Estados Unidos. El fin de semana participó de la 6ª cumbre de jefes de Estado y de Gobierno de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños, CELAC, que tuvo lugar en Ciudad de México para profundizar el combate a la pandemia y debatir acerca de una posible transformación de la organización. En este encuentro, como se ha comentado, lo hicimos en el comienzo del Mejor Hablar de hoy, el mandatario uruguayo dijo, por ejemplo, que en determinados países no hay una democracia plena y que ve con preocupación, textuales palabras, lo que pasa en Cuba, Nicaragua y Venezuela, teniendo un cruce bastante fuerte, duro, con Nicolás Maduro, el presidente venezolano, y con Miguel Díaz-Canel, el presidente cubano. Para profundizar en la mirada de este hecho, sí, pero en general de lo que implica esta agenda internacional, ya estamos recibiendo a Álvaro Padrón. Álvaro, buen día, es un gusto como siempre recibirte en Mejor Mirar. Martín, Mariana, ¿cómo están? También un gusto para mí. Muchas gracias. Para empezar, ¿no? Por supuesto que después profundizarás en esto que es la noticia, o por lo menos lo que genera más repercusión, que recién repasábamos de los cruces de Lacalle Pou con otros presidentes, pero esta pandemia afectó las distintas dimensiones de la vida, y esto abarca el funcionamiento de instituciones internacionales que de a poco parecen restablecer en parte, por lo menos, la vieja normalidad. En este contexto se da el viaje de Lacalle Pou a México, por lo que ya dijimos de la CELAC, pero también a Estados Unidos, porque mañana allí empieza una nueva Asamblea General de la ONU. ¿Cómo hay que ubicar estos dos eventos y la importancia que tienen en este momento tan particular del escenario internacional? Bueno, parece contradictorio, ¿no? Porque la pandemia, si hay algo que nos enseñó, es que está todo interconectado, ¿no? Y que algo que en su momento arrancó allá lejos en China terminó afectándonos a todas y a todos, no importa en qué parte del mundo, de qué lugar de la sociedad uno pertenezca. Entonces, es muy raro porque en vez de fortalecer las respuestas globales, terminó generando una lógica de cada uno salvándose como pueda, ¿no? Cada país se cortó solo con respuestas aisladas y dejó en evidencia la debilidad del sistema internacional, que al mismo tiempo es imprescindible, ¿no? De vuelta, si hay algo que estamos aprendiendo como humanidad, es que los grandes desafíos del futuro solo van a poder ser resueltos con una gobernanza global, con una respuesta que articule no solamente lo que cada estado puede hacer al interior de su país, sino lo que hagamos en conjunto. La pandemia, por más que se ha insistido por los países, sobre todo poderosos, de tener la mayor cantidad de vacunas, incluso más de las que precisaban, al final solo va a ser resuelta cuando todo el planeta tenga condiciones de poder enfrentarla. Lo mismo pasa con el cambio climático o la crisis ambiental, lo mismo pasa con la desigualdad, lo mismo pasa con la concentración del poder económico, que otra vez queda demostrado, al no tener justamente una capacidad los estados a nivel internacional de regular, de controlar, el poder económico avanza y, por ejemplo, los laboratorios se llenaron de plata por poder actuar de una manera absolutamente desregulada, como se les antoje, en un contexto como el de la pandemia. Entonces, para evitar esas cosas es que se necesitan los organismos internacionales como la ONU, y aquí va una de las importancias de este momento, que es la Asamblea General de la ONU que empieza en estos días, pero también la reunión de la CELAC, porque funciona con otra lógica, pero también es un organismo internacional, en este caso de nuestra América Latina, para hacer algo que es imprescindible, que es sumar fuerzas de un continente muy débil, muy fragmentado, muy desintegrado, que cada vez pesa menos en el planeta, en un momento en donde precisamente hay una transición hacia un nuevo orden internacional. Entonces, estas dos reuniones son muy importantes, la de la ONU por lo que decía al principio, y lo de la CELAC para permitirnos la oportunidad de tener una escala desde América Latina, desde el sur global, para poder influir en este debate que a veces es solo entre gigantes, ¿no? Entre los del norte, o como estamos más acostumbrados ahora a ver, esta disputa entre China y Estados Unidos. Para poder decir algo, para poder influir
en ese cambio de época es que necesitamos otra fuerza y por eso es tan importante un espacio como la CELAC para intentar integrarnos. Así que me quedo, Martín, Mariana, con la idea de que es una buena noticia que empiecen de nuevo a retomarse reuniones, espacios, debates de organismos que, repito, necesitamos. La gran pregunta es qué llevar a esos lugares, qué propuestas, qué opiniones, y eso es lo que tendríamos que estar discutiendo hoy aquí en Uruguay, ¿no? ¿Con qué valija de propuestas va el gobierno uruguayo a estos dos espacios tan importantes hoy a nivel internacional? Quizá, Álvaro, esa valija de propuestas se ve un poco opacada en la opinión pública por este discurso concretamente del presidente que generó polémica, de verdad, diferentes repercusiones tanto a nivel local como a nivel internacional. ¿Qué deja este tema? Y bueno, a mí me parece que deja poco, ¿no? Mucho entrevero, bastante oportunismo, hay como una especie de cortina de humo. Hoy ustedes temprano se preguntaban cómo conectar la falta de visibilidad y la neblina uruguaya con el programa, y yo creo que es algo que el gobierno hace muy bien, ¿no? Poner cortinas de humo frente a la ausencia de propuestas, porque yo no veo una valija con propuestas ni ideas que el gobierno haya llevado a estos dos espacios, y sin embargo estamos hablando, bueno, todos los medios y nosotros ahora también, de este episodio que se dio en la CELAC, ¿no? Que de alguna manera corre el foco y bueno, ya digo, me parece que es una estrategia que el gobierno maneja muy bien. Tampoco me sorprende que se utilice esto de cargar con relación a países de la región para generar sobre todo discusiones internas, ¿no? ¿Se acuerdan cuando hablábamos del nuevo proceso de diálogo en Venezuela? Yo hacía referencia a esto de que Venezuela se transformó durante años en una, digamos, muletilla para debates en elecciones, ¿no? Y sobre todo la derecha lo usa mucho para descalificar a las posiciones de izquierda en cada país, tratando de asociarla a las cosas que pasan en Venezuela. Es decir, se utiliza para ensuciar la cancha en procesos electorales, lo cual no quiere decir, y voy a ser muy claro en esto, de que no haya problemas graves en estos países. Yo soy un convencido que la izquierda tiene que hacer un debate sobre esto. De hecho, ya se está dando, por ejemplo, con el caso de Nicaragua, me parece evidente, ha habido incluso aquí en Uruguay una carta y una declaración muy importante de personajes, de personas, digamos, vinculadas a la academia, a la política, a la cultura, manifestándose con preocupación sobre lo que ocurre en Venezuela. Lo que no se puede es dar esta discusión a partir de provocaciones oportunistas como la de la semana pasada, ¿no? Ahora, Álvaro, ¿esto es nuevo? Porque no. hemos escuchado discursos más allá de quién los enuncie, pero por parte de diferentes líderes políticos en este tipo de evento internacional. No, por eso no es nuevo, y yo diría que hay dos cosas que hay que evitar o no permitir, ¿no? Lo primero es meter todo en una misma bolsa. Es muy diferente la situación de Nicaragua, la de Cuba y la de Venezuela, y sin embargo aparecen como un paquete, y eso es una muy mala forma de discutirlo. Yo creo que los desafíos y la interpretación para el pensamiento de izquierda tienen claves incomparables según cada país y cada experiencia, entonces haríamos muy mal de reaccionar a esto, repito, que para mí es una provocación, un lugar común, de baja calidad política e intelectual. Y aquí viene lo segundo que tampoco podemos permitir, que es que este debate se dé al ritmo en que lo instala la derecha, ¿no? Y sus voceros, tanto a nivel nacional, que generalmente es cuando hay elecciones, o a nivel internacional, como por ejemplo en este caso, ¿no? Yo creo que hay que dar estas discusiones, me parece que necesitamos tener una reflexión sobre lo que está pasando en países que fueron emblemáticos para las causas del progresismo y de la izquierda internacional, pero no con esta lógica de que todo parezca lo mismo y que se dé cuando otros quieren. Y por eso vuelvo a la CELAC, ¿no? Yo no pondría tanto el foco de si corresponde o no que un presidente se refiera a la situación de otro país, aunque eso no sea correcto o diplomáticamente adecuado. Si le conviene lo van a hacer igual, sea el país que sea. Entonces, ¿dónde pondría yo el foco? Y me sorprende que se hable poco, aunque recién, escuchando el programa, una oyente hablaba de esto en relación a China, ¿no? Yo creo que lo más cuestionable del gobierno uruguayo es el doble discurso. Le preocupa la libertad, la democracia y los derechos en Cuba, pero no en China. Y
no solamente en la lógica de estar impulsando de una manera casi, digamos, indiscutible un TLC con China. Hubo una carta del gobierno uruguayo en el centenario del Partido Comunista Chino. Entonces, ¿qué pasa ahí? ¿Dónde está la coherencia en términos de esa preocupación que parece tan potente en las palabras del presidente de la República uruguayo en la CELAC, ¿no? ¿Dónde está esa preocupación del deterioro de la democracia en Nicaragua, pero se calla la boca con lo que está pasando en Brasil con Bolsonaro? No hay una sola referencia. Es más, en la conferencia de prensa que hace el presidente de la República cuando anuncia el TLC con China, o el inicio de discusiones del TLC con China, la última pregunta que hace un periodista es sobre el caso brasilero, y el presidente dice: yo no me meto, no opino, no me corresponde hablar de lo que pasa en otro país. Y se refería claramente a Brasil, porque la pregunta que le hacía el periodista era sobre si la situación en Brasil no podía de alguna manera generar problemas en la relación con China. Entonces, pero no solamente no opina sobre lo que pasa en Brasil, sino que construye una alianza estratégica para influir dentro del Mercosur con el gobierno de Bolsonaro. Le hizo los mandados a Trump en la elección del presidente del BID. Digamos, todo el episodio que ocurrió con Bolivia, que dejó muy mal parada a la OEA y a su secretario general Luis Almagro, contó con el incondicional apoyo del gobierno uruguayo. Es decir, aquí sí que me parece que hay algo sustantivo para discutir con este gobierno, que es la falta de coherencia, el doble discurso. Cómo se utilizan argumentos para algunos casos, y yo creo que hay que discutirlos, pero cómo se callan la boca o directamente se suman a alianzas con otros gobiernos que además nos impactan mucho más, repito, como el caso brasilero, que en cualquier momento estalla y va a tener que decir algo un gobierno que, sin embargo, en términos de política internacional, siempre ha aparecido asociado a los liderazgos más conservadores en la región. Y si no, recordemos la foto el día de la Asunción, ¿no? Entonces, aquel discurso sobre no tener un componente ideológico en su política internacional es lo que habría que hoy poner en cuestión frente al gobierno uruguayo, porque si hay algo que este gobierno tiene es claramente una orientación ideológica, por supuesto en su política nacional, pero también en su política internacional. En fin, creo que esas son las cosas que nos deja este episodio de la CELAC, que, repito, lamentablemente corre en el foco de lo sustantivo que debería ser qué propone Uruguay en estos espacios y qué podemos esperar de estos espacios para la vida cotidiana de las y los uruguayos. Álvaro, pensando en otros intereses o otros elementos que de repente hacen a la estrategia uruguaya cuando Uruguay toma esta bandera o da esta discusión representado por la calle Pou en estos ámbitos, ¿no? Yo repasaba que hay países de Sudamérica que por su dimensión, por su peso económico, político, con presidentes de signo conservador, en otro contexto podrían liderar discusiones de este tipo, en los que hay figuras de mandatarios desgastadas, ¿no? Piñera en Chile, Duque en Colombia. Entonces, claro, después queda un segundo nivel, digamos, si dejamos de lado la situación de Bolsonaro por sus peculiaridades, donde hay algunos gobiernos de países con menor peso, con menor dimensión territorial. Ahí está Uruguay, ahí está Paraguay con Mario Abdo, ahí está Ecuador con Guillermo Lasso. Una de las posibilidades puede ser que Uruguay identifica esto como una oportunidad de sobresalir desde una perspectiva ideológica con estas características. Bueno, yo ojalá hubiera algo de estrategia detrás de esto. La verdad es que no la veo, y creo, lo he dicho en algún otro espacio aquí en la radio, yo creo que el gobierno uruguayo va camino a una gran soledad en la región. Ni siquiera estoy percibiendo que este tipo de manifestación pueda producir un proceso de alianzas. Al contrario, nos está dejando mal parado con situaciones y sobre todo con si le sumamos a este estilo la imagen de que Uruguay va a hacer lo que le convenga en clave individual, sobre todo cuestionando la capacidad de articularse dentro del Mercosur, yo estoy realmente preocupado por ese horizonte y creo que es más fruto de una no estrategia y de una falta de idea, de proyecto, de inserción internacional, que de una mirada que tenga un largo plazo. Entonces, me preocupa mucho. Ya nos pasó esto a principios de los 2000 y nos costó carísimo. Entonces,
no veo, Martín, que esté asociado a una estrategia de alianzas. Hay sí un componente ideológico, y tú nombraste a personajes que representan pensamientos similares al que tiene el gobierno uruguayo. Lo que pasa que son todas figuras que están por salir de sus gobiernos, que están en crisis. Veamos Chile, veamos Lazo, Colombia. Salvo el presidente ecuatoriano, el resto están todos sí ya muy cerca del final. Sí, pero incluso el presidente ecuatoriano se cuidó mucho en sus manifestaciones en la cumbre de la CELAC. De hecho, creo que él fue muy inteligente en no meterse en líos y en saber que su concepción está quedando en minoría hoy en el continente, y que por lo tanto va a tener que convivir gran parte de su periodo, porque recién empieza, con gobiernos de distinto signo ideológico al que él tiene. Entonces va a encontrar la vuelta para no quedar aislado. Me parece que el gobierno uruguayo, con ese estilo que tiene sobre todo el presidente, de practicar la diplomacia presidencial y tener un protagonismo, yo diría en este momento excesivo, en donde la Cancillería parece casi decorativa, termina chocando como un autito chocador, y nos está complicando la vida, sobre todo en una mirada de largo plazo, que yo repito, creo que está bastante ausente de la estrategia uruguaya y de lo que hoy representa el gobierno. No hay proyecto para esa necesaria inserción internacional del Uruguay. Álvaro Padrón, muchas gracias por estar en el mejor mirar de hoy, y hasta la próxima. Ojalá en la próxima podamos volver a mirar la sustancia, ¿no? Y no quedarnos tan atrapados en esto que yo repito, me parece, tanto en la interna como en lo internacional, ha sido una especialidad del gobierno uruguayo de correr el foco a través de una estrategia mediática, y al final eso nos impide meternos en la profundidad de los temas que cada vez son en clave internacional más importante para nosotros. Abrazo, gracias, hasta la próxima. Fuerte abrazo. 97.9 FM Montevideo. 102.5 FM Maldonado. Escucha distinto.